Buenas tardes con todos. Les damos nuevamente la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad nos encontramos con Patricia Soto, quien nos presentará su libro Negro en Rosa. Muchas gracias por estar aquí, Patricia. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Estoy muy contenta de participar en esta primera Feria Virtual del Libro España. Yo estoy desde mi casa en México, feliz, contenta. Estoy en el centro de la República Mexicana, en el estado de Querétaro, la ciudad de San Juan del Río, y muy contenta de participar con la presentación de mi segundo libro, Negro en Rosa. Y bueno, cedo la palabra al profesor Nicolás Hidrogo Navarro, de Perú, quien fue el editor del libro y va a hacer unas palabras de presentación. Adelante, profesor. Buenas tardes con todos. Bueno, tengo un problema de cámara ahorita. Un minuto, ojalá que pueda conectar en la cámara. No se pudo iniciar la cámara de video. Oh. Yes. Buenas tardes con todos. Efectivamente, hoy tenemos la presentación de un texto de nuestra amiga, la mexicana Patti Soto Vieira, quien hace unos días atrás, en el mes de diciembre del 2020, hicimos la presentación de un texto de su autoría en su segunda digamos, producción. Este texto, obviamente, es para nosotros Negro en Rosa. Es un texto que significa la consolidación de un trabajo literario que busca demostrar cómo una persona, pese a la adversidad y pese al contexto adverso que a veces suele suceder, por encima de ello genera un trabajo de alta calidad literaria. El texto literario de Negro en Rosa es un testimonio de vida, es un testimonio de arte, de la perspectiva, de los sueños, de la, digamos, visión que una mujer tiene con respecto al mundo, con respecto a las cosas. Este es un texto que reclama un espacio en la lectoría femenina, pero también en la lectoría de quienes conocemos a Patti Soto, porque el texto busca predominantemente generar una idea, digamos, de cuáles son para ella los puntos de perspectiva, los puntos de partida en cuanto a la generación de el yo poético a partir de un yo real. En realidad es un texto que tiene varios apartados, que tiene varios tópicos dentro de una misma estructura de más de medio centenar de textos poéticos. En estos podemos encontrar 12 apartados que son hiperónimos como Dios y Patricia Soto Vieira, Padres y Hermanos y Patricia Soto Vieira, Sus Hombres, Patricia Soto Vieira, Elisaí Rojas y Patricia Soto Vieira, La Depresión y Patricia Soto Vieira, La Enfermedad y Patricia Soto Vieira, La Sensualidad, Las Desilusiones y la esencia misma, tanto filosófica como también la esencia de mujer. Creo que este texto indudablemente recoge múltiples voces de una misma persona, múltiples perspectivas que lo único que busca es dar testimonio que la literatura constituye un filón y un soporte para muchas veces expresar todo el intimismo, los sentimientos, las emociones, las pasiones, pero con un lenguaje literario. Una de las peculiaridades y de los aportes del texto es que se constituye, obviamente, un texto testimonial, pero al mismo tiempo un texto de yo poético. Es decir, traslada el mundo de sus sentimientos, el mundo de sus emociones, sus perspectivas, tanto filosóficas como de ser humano, los lleva al terreno
de la ficción literaria, los lleva al terreno donde la literatura se constituye en un engranaje y en un soporte para poder contar en primera persona lo que una mujer es capaz de decir frente a la adversidad, frente al contexto muchas veces que no le es favorable en el mundo. Creo que es un texto bastante intimista, bastante confesional, porque busca hacer comprender y entender que la literatura es ese fenómeno que licúa el lado del yo real, pero lo transforma en yo poético. Una de las cosas que tenemos que entender es que en lo literario lo que nos interesa a nosotros no solamente es el mundo de la materia prima en vivo, el mundo de los sentimientos y las emociones, sino fundamentalmente es esa transformación, ese valor agregado que tiene un texto literario cuando se le da un componente estético, cuando se le da un componente retórico, tropológico, cuando se le da un componente de connotación. Creo que ahí es cuando la literatura alcanza esa dimensión esencialista y esa dimensión esteticista de la que quienes estamos inmersos en cursos dentro de lo literario entendemos y valoramos. Negro y Rosa es un cúmulo de sentimientos y emociones, es una especie, digamos, de contar filogenético de la vida de Patti Soto Vieira. Creo que a partir de este texto podemos incursionar y podemos abordar y valorar más a la persona, al ser humano, al artista que está escondido detrás de esas palabras, porque la literatura constituye justamente ese soporte de todos los sentimientos y emociones, pero al mismo tiempo constituye todo el soporte de la ficción. Constituye, cuando la persona hace ficción y hace literatura, obviamente está construyendo un espacio especial, una burbuja especial donde pueden entrar ella, sus amigos, su familia y los lectores en general. Esta obra, obviamente, para nosotros es muy importante entender de que es la visión femenina, es la visión de cualquier mujer. Negro y Rosa es la voz polifónica, la voz parlante de cualquier mujer en la posmodernidad, que sabe bien que en el mundo existen muchas cosas adversas y que todavía continúan siendo retos, obstáculos para el desarrollo tanto humano como el desarrollo intelectual de la mujer. Pero creo que Negro y Rosa intenta demostrarle y decirle a todas las personas en general que es posible, a partir del tono confesional, a partir de expresar sentimientos y emociones de distintas perspectivas, es posible que la mujer pueda hacer oír su voz en los espacios no solamente sociales, sino en los espacios intelectuales, en los espacios literarios, donde es mucho más difícil que la mujer alcance un protagonismo, donde es mucho más complicado y mucho más dificultoso que la mujer logre tener un sitial. Hoy creo que con este segundo texto de Negro en Rosa de Patti Soto, creo que se logra consolidar y afianzar una idea permanente en ella, una idea que siempre le hemos escuchado en su literatura, que no es otra cosa que querer a la literatura, ¿no es cierto?, como un espacio casi en simultáneo con ese espacio familiar, con ese espacio social. Creo que el amor y la pasión por las letras en ella reflejan en este libro una visión más allá de una visión personalista, una visión colectivista, una visión intelectual, una visión esteticista que busca convertir el texto no en un mero espacio de confesiones, digamos, privadas, sino en un espacio de ficciones sociales, donde a partir de eso que se erige, obviamente, el sentimiento y se erige también esa posición femenina, esa posición de alguien que está abriendo camino, está abriendo trocha a su propio derrotero intelectual. Veramente estoy bastante complacido desde el día que este texto lo tuve en mis manos y que poco a poco se fue consolidando en un texto completo, en un texto lleno, digamos, de figuras retóricas, lleno de alegoricidad, lleno de, digamos, simbología. Creo que el texto de por sí se ha convertido de por sí en un espacio, en un derrotero
en la vida intelectual, en la vida social de Patti Soto Vieira. Yo estoy contento y feliz de haber editado el libro, de haberlo presentado ya hace un poco más de 15 días, y creo que esto nos da a nosotros una visión muy completa, que la literatura es posible, que las mujeres y todas las personas en general puedan construir una visión personalísima a partir de lo literario. Patti Soto, si hay las preguntas de Elizabeth Lama, pues aquí estamos para compartir e interactuar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Nicolás. Yo quiero comentar por qué nació el título de Negro en Rosa. Voy a platicarles que yo he sufrido 10 cirugías en mi vida y he tenido diferentes enfermedades que me han tenido postrada en cama. Entonces, está ahí donde está la esencia del negro. Es un negro que hace sufrir, que lleva tristeza, que lleva dolor, y que uno tiene que sacar fuerza de ese mismo negro para poder seguir adelante, para poder seguir entera, no romperse, seguir viviendo, seguir creando, seguir soñando a pesar de. Y el rosa podría decirse que es mi esencia, junto con el negro, porque el rosa es soñador, es alegre, es femenino, es romántico y al mismo tiempo es muy sensual. Esa soy yo. Ese es el negro en rosa. Son mis dos esencias. Esas esencias donde el negro enfermedad, pero también ese negro depresivo, ese negro tristeza, está dentro, está inmerso en el rosa que soy. Y ahí nació este título. Les voy a compartir la dedicatoria de Negro en Rosa. Adiós, mi raíz, cuna y destino. A Óscar Alejandro, mi esposo, quien ha provocado los latidos del pragmatográfico universo de emociones que una mujer puede sentir por un hombre. A mis hijos, Óscar Manuel y Miguel Alejandro, quienes hicieron realidad mi cósmico sueño infantil de ser madre. Musicalmente tatuaron mi corazón con tinta uterina indeleble. A mis hijos, Michelle y Diego, tiernos frutos deseados, cortados antes de madurar. A Elisaid, mi tierna cómplice y valiente princesa. A mis padres, Herminia y su velo de eternidad. Miguel, el roble estoico de mi alma. A mis hermanos, Susana, Miguel, María del Carmen, Luz María, Herminia, Juan Martín, Sara Cecilia, compañeros amados de las mismas células generacionales y el ritmo uterino. A Víctor Hugo Cibaja Díaz, quien con sus manos sacerdotales abre el torrente de luz divina sobre mí. A Nicolás Hidrogo Navarro, por abrir la puerta al intricado mundo de la poesía sofisticada, por ayudarme a armar el rompecabezas literario que reverbera en mi mente. Voy a compartir un texto. Este texto nació en las horas grises de hospital. En una noche de hospital, la primera noche del quirófano, saliendo del quirófano, donde el dolor me laceraba, y estaba junto a mí la novia de mi hijo, Elizabeth Said, y a ella le escribí este texto. Se llama Estilizada Luz. La luz oxinublada del nosocomio capturó mi deprimido insomnio, que pretendía dormir con pijama,
y llegó una hada rosada de pelo largo que invadió el espacio sideral de mi cama de hospital. La estilizada luz de su mirada despliega citadinos roces de libertad, con retazos de lilas orquídeas matinales. Pude ver su interno café mirar, envuelto de estupenda escenografía solar. Incalculable y frágil, tomé su mano y lloré. Porque empáticamente su luz colmó mi habitación. Y bueno, les compartiré otro texto de esos momentos de enfermedad, en donde el cuerpo no puede más y el ánimo también se quiebra. Se llama Soledad Rasgada. Me siento mal, como si la abyecta ropa fueran sombras y mi sombra fuera nada. Como si el gris arraceno de mi alma explotara en caducos retazos de tela. Mi absurda voz trepidante sella el torrente actualizado de llanto que ahoga mi casa y acuna el machacado dolor estridente de mi cuerpo. Esta soledad rasgada olvida que no me pertenece y se empeña en gritar cuando prefiero dormir para no sentir. Y bueno, a veces no solamente se enferma el cuerpo, también se enferma el alma, se deprime. A veces el alma quisiera decir que el acongojado suelo recoja el resto epitelial de mis destrozados sueños rosas, expuestos al caduco falso amanecer. Este texto que voy a leer nació de un momento de desilusión, de depresión, de tristeza, de sentirme nada. El texto se llama Efímera Eternidad. El contorno de mi alma duerme en acervos de hierba caliente, tostada por el fuego irreverente de la efímera eternidad que silente me conmina a morir. El moribundo velo del tiempo reposa en mi yerta faz y los años oxidados reverberan al ritmo de mi vetusto aliento que danza al sol de plegarias fatuas. Gotas de ajenjo recorren mi rostro y el canto de campanas fúnebres cincelan las grietas marchitas de mi pobre flamenco existir. Mientras llora mi espalda, sombras eyectas cabalgan al acecho de mi conspicuo existir, macerado a golpes de dolor barroco que cincelan mi rostro. Se despide la vida de mis inertes, complicados párpados, granos de amaranto, sedientos de paz, que agonizan entre rayos secos de alborada, y se cierra el telón de la idiotez.
Y bueno, esta acongojada Patty muchas veces también tiene un buen sentido del humor. Y bueno, este sentido del humor se combina cuando esa inspiración se va de mí, cuando yo quiero escribir, necesito escribir y la inspiración se va de paseo. Y de ahí nació este texto que se llama Acongojada Escritura. Atrapada estoy en mi caleidoscópica silla furibunda. Cárcel ansiosa que pisotea mi fugaz instinto creativo. Adormilado entre cuádruples montañas de hojas. Las ideas se niegan al pragmático desfile poético que necesita mi acongojada escritura. Sueltas en carnaval asueto, vagan conspicuas rebeldes por el poroso jardín de mis torturas. Mis pies, patiatados entre sí, se burlan de mi vegetal suerte, mientras el arrumbado escritorio duerme. Debo descifrar la marquesina de brillantes tropos conectados al zumbar de mis oídos. Abejas rampantes que deambulan ante mis hombros y la eclética silla no me deja mover. Me encantaría dar la palabra al profesor Nicolás acerca de los textos que acabo de compartir. Ok, gracias, Pati Soto. Sí, efectivamente, este cuerpo, digamos, de texto que constituye 40 poemas, en realidad tiene lo que acaba de leer Pati Soto, mucho de sí misma, pero también esa visión femenina, esa visión de todos los momentos, tanto aciagos como aquellos celebratorios que le tocó vivir. Creo que eso hace de la literatura una mixtura de expresiones emocionales, pasionales, existenciales, porque la literatura cumple esa finalidad, cumple esa función que es fundamentalmente una posición casi, digamos, yoísta, pero finalmente es una posición casi holística de lo que uno vive. La naturaleza, digamos, de los tópicos en el ser humano es, digamos, es una finalidad fundamentalmente, digamos, intimista. Todo texto poético, literariamente hablando poético, siempre parte de un yoísmo intimista, parte de un yo lírico, de un sujeto lírico. Y esa visión que capitaliza como ser humano, que capitaliza como ser viviente, como ser pensante, interactuante en sociedad, finalmente se dilucida y finalmente se transmite a través de la poesía. ¿En qué momento la poesía alcanza esa dimensión estética? No cuando se expresa como un sentimiento primitivo, como un sentimiento que es fundamentalmente básico, elemental, que lo tenemos todas las personas, sino en el momento en que interviene el intelecto, en el momento en que uno hace conscientemente, hace y construye lenguaje literario. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer entender a las personas en general, que la literatura es una construcción, si bien es cierto, intimista, pero también es una construcción logicista y esteticista. Cuando eso se logra, el texto alcanza dimensión literaria. Cuando eso obviamente cala en la visión del lector, la literatura va mucho más allá, ¿no es cierto?, del entorno inmediato de quien lo escribe. La literatura se convierte en un patrimonio cultural y en un patrimonio de confesiones de quien se dedica a escribir, pero haciendo uso del lenguaje antropológico. Creo que los tres textos que acaba de leer Pati Soto reflejan eso. Un mundo interior, un yo lírico,
pero al mismo tiempo también una visión esteticista, porque cada uno de los textos contiene, ¿no es cierto?, lenguaje literario, que es una de las cosas que a veces dentro, digamos, dentro de la construcción del discurso literario, a veces nos olvidamos que la literatura no es solamente la mera transmisión de sentimientos y afectividades, sino es la conversión de todo aquello como materia prima en un producto sofisticado, en un producto literario. Creo que una de las cosas que tenemos que entender dentro del fenómeno literario es que la literatura siempre se constituye en una voz de todos, en una voz colectivista. Y creo que esta visión, digamos, femenina, esta visión de las cosas que le pasan a Patti Soto, le puede pasar lo mismo a cualquier mujer, le puede pasar a cualquier ser humano. El momento en que, digamos, uno vive un momento de depresión, un momento de sentimientos encontrados, sentimientos a veces que están casi al borde del abismo cuando uno tiene una enfermedad, termina finalmente siendo un espacio, una ventana y una oportunidad para convertir todo el yo lírico, todo el yo personal, convertirlo en un yo poético. Y esa es una de las cosas que solamente lo vamos a alcanzar con la dimensión del lenguaje literario. En la medida que hagamos uso del lenguaje literario, que hagamos uso de la antropología y la sofisticación literaria, estaremos haciendo prácticamente el umbral y la separación entre el lenguaje coloquial de los sentimientos y emociones y el lenguaje literario o el lenguaje de la antropologización. Yo realmente estoy bastante complacido y satisfecho porque creo que Patti Soto en estos 40 textos digamos, negro en rosa, ha logrado capitalizar, ¿no es cierto?, el saber, el conocimiento del creacionismo literario, que no es otra cosa que la construcción de un discurso eminentemente antropológico y prosopopéico. Cuando alguien logra, con estas dos columnas vertebrales de la sofisticación y de la antropología, construir un discurso a partir de sus sentimientos y emociones, esos sentimientos y emociones dejan de pertenecerle únicamente a quien lo escribe para convertirse en un texto eminentemente estético y literario. Creo que es una de las cosas que hace muy distinto, muy diferente aquellos discursos feministas o aquellos discursos intimistas o románticos, donde solamente es un mero confesionario, donde solamente es una mera expresión afectiva de un simple yo. Cuando alguien hace uso del lenguaje literario, deja de pertenecerle al autor y se enajena para todos los demás. Felicitar a Patti Soto porque creo que es un texto que está pues muy bien estructurado, muy bien elaborado y que contiene un fino trabajo de filigrana, antropológico y estético, y estamos seguros que dentro de la lectoría eso va a tener un impacto estético, más que un impacto de ventas que a veces se suele medir a los libros por impacto de ventas o por marketing que se haga. Creo que lo importante dentro de los premios literarios es vender la idea de lo que normalmente las personas construimos como discurso literario. Felicitar a Patti y felicitar a todos los amigos que nos han permitido y están permitiendo que Patti Soto ponga a disposición de la lectoría su segundo texto, su segundo parto e hijo literario, y estamos seguros que esto pues va a continuar para más en este 2021. Muchísimas gracias, Patti Soto, y a Elizabeth Lama, que nos está en esta ocasión, nos está haciendo el favor de darnos esta tribuna y este espacio en esta feria virtual del libro en España, ¿no? Muchas gracias a ambos. Desgraciadamente el tiempo ya se nos acaba. Nuevamente agradecerles por estar aquí, por compartirnos el libro de Patricia Soto y por leernos tan hermosos pasajes. Estoy segura que a todos nuestros espectadores les ha gustado mucho. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias también a ti, Nicolás. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Recuerden mantenerse conectados a la Feria del Libro de España. Hasta luego. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Buenas Elizabeth. tardes acá. Gracias, Gracias. profesor. Gracias. Gracias.